Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas, todes, todos. Muchísimas gracias por estar aquí y muy especialmente le agradezco a Carlos y a Ana por esta invitación, han sido muy generosos. Mi libro se titula Entre el bronce y el olvido, heroísmo y afrodescendencia en Colombia, Brasil y Cuba. Y hoy voy a, muy brevemente, porque me dijeron que tenemos 15 minutos, voy a tratar de darles las ideas generales de discusión, de planteamiento y quedo abierta a, si quieren contactarme, les dejo mi correo electrónico que está en pantalla. También les dejo el enlace por si quieren contactar a la editorial, para hacer una reseña. Sería absolutamente maravillosa la idea y yo quedaría muy agradecida. Pero cualquier otra cosa, si necesitan contactarme con preguntas, comentarios, críticas, lo que sea, siempre el diálogo es bienvenido. Lamento mucho no poder estar ahí con ustedes, pero bueno, ya será en el próximo LASA. Paso muy rápidamente entonces a contarles las ideas generales que planteo en este trabajo, que ya les comenté el título. Entonces, me gustaría empezar por plantear cómo entiendo la categoría heroica y el heroísmo como una forma de estructurar la imaginación moderna. Y estoy partiendo de los conceptos de imaginación, imaginación moderna, porque no es que no quiera entrar, sino que sería realmente abrumador ponernos a pensar, por ejemplo, en el héroe griego, en los héroes clásicos, Homero, Aquiles, o sea, las construcciones del poeta que hemos dado en llamar Homero, sino que yo me voy a centrar en la imaginación moderna y pensando, por ejemplo, en pensadores que no solo nos ayudaron a entender este concepto de la modernidad, sino también a cuestionarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en Walter Benjamin, que decía que hay que tener una complexión heroica para vivir la modernidad. O también si pensamos en cómo Nietzsche tuvo que, para estructurar su pensamiento filosófico, tuvo que también apelar a las construcciones heroicas y hay abundantes trabajos sobre el heroísmo en Nietzsche, entonces no voy a perder tiempo en eso. Baudelaire también presenta su propia perspectiva de cómo entender la modernidad a través de este héroe que nos ayuda a entender cómo nos relacionamos en este periodo histórico que se ha dado en llamar modernidad. Y por ejemplo, si pensamos en los aportes de Roger Bartra, él es el que nos ha dicho que de alguna manera que entendemos mejor este periodo histórico que llamamos modernidad desde el romanticismo, porque se trata de un ethos de larga duración cuya presencia no se ha extinguido. Y eso creo que forma parte de, como de la idea principal que yo quería traer con la discusión en mi libro, es pensar en el heroísmo como una categoría muy, muy fuerte desde su impacto en la imaginación actual. Entonces, por ejemplo, para traerles una idea más de nuestros días, hace un par de semanas estaba escuchando una entrevista a los actores de la serie de Netflix El Eternauta, que es una serie argentina que está siendo muy bien, no sé si recibida es la palabra, pero está siendo vista a nivel internacional y muy, muy aceptada y muy elogiada a nivel internacional. Y este actor del Eternauta decía que la serie se basa en darle visibilidad al héroe colectivo, decía él. Y yo me quedé pensando cómo, a pesar de que estamos muy lejos de pensar principios del siglo XIX, cuando los héroes eh, estaban relacionados con la crisis que fue la guerra de independencia, con el surgimiento de las nuevas naciones, y sin embargo estamos muy, muy lejos de esa circunstancia, y sin embargo el héroe sigue siendo la forma que elegimos o la forma desde la que nos imaginamos. Y esa plataforma de imaginación es la que a mí me interesa debatir.
Y entonces, ¿por qué pensarlo desde el romanticismo? ¿Por qué pensarlo desde principios del siglo XIX? Desde mi punto de vista es porque es cuando surge la conceptualización de que el héroe es el motor de la historia. Y el héroe entendido como el gran hombre. Estos grandes líderes, estos grandes modelos que no solo ponen en acción eh, cosas radicales como por ejemplo el movimiento independentista, sino que además son seguidos. Y por eso algunos hablan, historiadores sobre todo, hablan del carisma del héroe, ¿verdad? Porque son seguidos por muchas, muchas, muchas personas que van a la guerra con ellos y dan la vida con ellos. Entonces, de alguna manera, gracias al trabajo de Thomas Carlyle, primero como conferencia y luego como libro. Perdón que me distraje un minuto porque estaba pensando cuánto tiempo llevo hablando para estructurar bien el tiempo. Eh, a partir del trabajo de Carlyle, les decía, se empieza a pensar no solo la historia, sino la historiografía, a partir de la acción de los grandes hombres. Y por eso a mí me interesaba traerles estos ejemplos, estas ideas para que vean cómo estoy pensando la categoría, porque desde mi punto de vista no solo la literatura, sino las artes visuales, pero también la museística, porque no podemos entrar a un museo o a un museo nacional y no encontrarnos con estas galerías de notables de estos grandes hombres que dieron, según el relato, dieron lugar a la nación y que además son de alguna manera no solo el modelo a seguir a pesar de las décadas o siglos que han pasado, sino que además son la cohesión, ¿no? Que forman este relato de lo nacional a partir de lo cual nos identificamos, pero además nos entendemos como sociedad, como comunidad. Inclusive, como les decía, con algunos ejemplos, pensándolo fuera de la nación, de todas maneras lo vamos a pensar dentro de la categoría heroica, porque es una forma en que entendemos el mundo. Pero si pensamos, si volvemos a Carlyle, a mí lo que me interesaba era como poner en diálogo que la categoría heroica desde el romanticismo surge al mismo tiempo, no es dependiente de, ni está postergado, ni es marginal, sino que surgen juntos el heroísmo de los hombres y mujeres negras, el heroísmo, si vamos a pensar, por ejemplo, en el libro de Douglas, sobre el esclavo como héroe también. Entonces, mi libro lo que trata es de poner en un contexto latinoamericano estos debates del gran hombre que no se puede entender sin pensarlo desde el aporte de los afrodescendientes, como no se puede pensar las revoluciones independentistas sin la revolución haitiana. Entonces, para ir concretando cómo yo concibo al héroe en mi libro, es como una aspiración hacia la que el individuo, tanto singular como colectivo, se proyecta y al partir de la cual se imagina. Y de nuevo estoy pensándolo desde la modernidad. Y lo aclaro porque a veces cuando presento el libro me hacen preguntas o me traen, bueno, tendríamos que estar pensando también en Odiseo, en Aquiles. Y bueno, son desde mi punto de vista concepciones diferentes de lo heroico. La modernidad va a tener una concepción muy particular de lo heroico que se lee desde el héroe militar, el líder, y además según Carlyle, este gran hombre es el espíritu que de alguna manera guía a la humanidad hacia un cierto ethos redentor, ¿no? Por eso es importante para Carlyle la figura del gran hombre. Pero lo que yo me planteo es pensar esta categoría heroica desde una perspectiva que reconozca eh, la negociación que hubo en la formación de esta categoría, porque es muy difícil cuando lo vemos desde nuestra posición de siglo XXI. n- Vamos a leer los relatos de Bolívar sobre Bolívar y no solo el texto de Bolívar, sino que está
cargado por una historicidad que fue cómo Bolívar fue representado en su tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, había que poner en diálogo muchas voces, aunque sean fragmentadas, aunque sean pequeños fragmentos de texto, poner muchas voces en diálogo para ver la negociación que operó en el siglo XIX en torno a esta categoría heroica. Y por eso yo lo pienso al heroísmo como zona de conflicto que siempre fue como una especie de entramado de discursos. Hubo, por ejemplo, para pensar en Bolívar, digo porque es una figura que todos conocen, pero hubo personas que lo vieron como heroico, personas que renegaron de él como heroico y vieron a otros representantes como héroes. Y así fue como se empezaron a formar también los partidos políticos, los primeros partidos políticos que dan origen a los gobiernos nacionales latinoamericanos a partir de estas figuras del gran hombre. Y vamos a tener, por ejemplo, si pensamos en Colombia, vamos a tener a Santander y a quienes seguían a Santander y por tanto demonizaban a Bolívar y quienes seguían a Bolívar y por tanto no veían como héroe a Santander. Pero lo que yo quiero pensar es en esta categoría, es a partir de la voz, la experiencia, los textos de los afrodescendientes, hombres y mujeres, líderes militares, periodistas, poetas, que de alguna manera negociaron con sus contemporáneos para que su grupo, sus representantes o ellos mismos fueran entendidos y fueran concebidos desde la plataforma de la heroicidad. Y para explicarles un poquito el título, pienso en esto de la tensión entre el bronce, porque algunos de ellos lograron entrar a la categoría heroica y siguen siendo hasta el día de hoy entendidos como héroes, o en su comunidad, o en su país, o inclusive a nivel internacional, como Antonio Maceo, pero otros fueron condenados al olvido. Y en esa tensión de qué voces se escuchan, qué voces permanecen, qué voces son más fuertes que otras en la negociación de la heroicidad, no se puede dejar de lado ni las construcciones de género, ni las construcciones raciales, ni las construcciones de una sexualidad heterosexual, por supuesto, que era lo tradicional, y de la concepción burguesa de familia, de sociedad y de nación. Entonces, algunos de ellos sí fueron condenados al olvido y esto tiene relación con los mitos de democracia racial y con el blanqueamiento, procesos de blanqueamiento en América Latina, que lamentablemente por cuestiones de tiempo no me puedo detener. Entonces, por último, para que piensen en el libro y en las ideas generales que estoy planteando, desde mi punto de vista, al apelar a la categoría heroica para representarse y representar a su comunidad, hombres y mujeres de ascendencia africana no solo contribuyeron a una radical transformación ideológica, sino que también convirtieron a la categoría en uno de los ejes simbólicos más productivos de la modernidad latinoamericana. Y simplemente para mencionar algunos de los libros con los que estoy dialogando, americanos de John Chastain, Héroes y voy a decirlo en inglés porque es lo correcto, Heroes and Hero Cults in Latin America. Ellos, me encanta el trabajo de ellos porque ellos plantean que la historia de América Latina está llena de héroes, pero al mismo tiempo, a pesar de que plantean a dos figuras femeninas, y a pesar de que plantean algunos líderes que fueron concebidos desde el punto de vista heroico, que fueron racialmente marcados, ellos no abordan la temática racial. Entonces, porque no puedo dejar de mencionar el trabajo de Celeste Marie Bernier, porque ella fue realmente la que me ayudó de alguna manera a reestructurar mi debate, porque ella es la única que está pensando el heroísmo desde la negritud en nuestro continente. Ella no está pensando en Hispanoamérica, no está pensando en Brasil, está pensando más bien en la imaginación transatlántica y cómo el heroísmo, inclusive en Europa, no pudo eludir las figuras como Toussaint Louverture para pensar el heroísmo durante el romanticismo. Entonces, para hablar muy brevemente en los poquititos minutos que me quedan de los capítulos,
El libro está estructurado en 5 capítulos y voy a hablar apenas sí 1 minuto de cada uno. El capítulo 1 es la masculinidad expuesta del guerrero y en él analizo textos de José Padilla, colombiano. Fue concebido como héroe a principios del siglo XIX, pero después fue considerado traidor, acusado de traición y ejecutado como traidor. Entonces, yo estudio cómo en sus textos los dos, Antonio Maceo y José Prudencio Padilla, que eran uno pardo y el otro mulato, ellos generan en sus textos lo que yo llamo una poética del riesgo, que es poner el cuerpo como ofrenda de sacrificio a la patria. Entonces, Maceo decía ponerle el pecho a las balas, Padilla decía verter la sangre en el altar de la patria, pero esta idea del cuerpo del guerrero negro como siempre en riesgo, siempre expuesto a morir por la patria. En el capítulo 2 titulado el heroísmo estratégico del estadista, trabajo con las obras de Juan José Nieto y me pongo a pensar específicamente como un líder, como un militar, pero aparte escritor, que llegó a presidente, el primer presidente afrodescendiente de Colombia, cómo él tuvo que, para representar el heroísmo, tuvo que de alguna manera retirar, ausentarse como una identidad negra. Entonces, él no hace énfasis en una identidad racial en sus textos, sino que habla más bien de un heroísmo mestizo y un heroísmo regional. El héroe de Juan José Nieto es un héroe de Cartagena, es el héroe regional de lo que sería la Colombia caribeña, ¿no? Del Caribe. En el capítulo 3 me voy a centrar un poquito en el periodismo de escritores afrodescendientes como Francisco de Paula Brito, Luis Gama, José do Patrocinio en Brasil, y cómo ellos a través de la prensa y a través de lograr ser editores de periódicos, lograron representar distintas formas de heroísmo de hombres afrodescendientes. No me puedo detener mucho, pero quisiera mencionar rápidamente el tema de cómo entender también el heroísmo del espíritu, que ha sido concebido por Nicola Miller, cómo los escritores se representaron a sí mismos, no como héroes militares, sino como héroes del espíritu, y a través de eso ingresan a la categoría heroica. Y esa misma apelación a la escritura como una forma de heroísmo es lo que nos va a ayudar a entender cómo María Firmina dos Reis puede en su novela Úrsula y en su cuento A Escrava representar a la maternidad de la mujer esclavizada, a la mujer negra como heroica a través de su eh, lucha por preservar a su familia, a sus hijos, y esta idea de la protectora, la que defiende y por tanto ocupa la categoría heroica a pesar de ser una mujer negra y esclavizada, que tendría que estar en los márgenes de la sociedad y por tanto su escritura fue menos leída, pero ella no la pone en los márgenes, sino la que la pone en el centro, como héroe que de alguna manera trata de preservar a su familia. Por último, capítulo 5 porque ya no me queda más tiempo, trabajo con la poesía de Cristina Ayala y cómo ella representa no solo a escritores y pensadores negros y mulatos, sino cómo ella se representa a sí misma como letrada, como literata y como capaz de narrar la historia de su comunidad y ser ella misma concebida como heroica por su acción de preservar la historia de su comunidad, la historia cubana. Espero que esto los ayude, que esto les interese, que les pique por lo menos la curiosidad para leer el libro, y si no quieren leer el libro está bien, me contactan y charlamos, conversamos y quedo a las órdenes para sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias.